Bueno, ahí estamos en directo. Vamos a comenzar con la transmisión de este curso de la llave maestra. Y habíamos quedado en la última vez en el tema de la independencia. Estábamos viendo todo esto de cómo deshacer todo lo que nos limitó en nuestra infancia. Y hoy nos tocaba tratar sobre el tema de la independencia. ¿Qué significa ser independientes, no? Es como que digamos que es lo contrario a ser dependientes. Muchas personas son dependientes, especialmente emocionales, de otras. Y esto de ser independientes o dependientes nos viene de la infancia, ¿no? Porque depende de la crianza, el tipo de educación que hayamos tenido durante nuestra infancia, es lo que vamos a entender que cuando necesitamos algo o pedimos algo, si se nos devuelve o no se nos devuelve, si se nos castiga por pedir o no. Entonces depende de todas esas grabaciones, de esas memorias que nos han quedado de cuando éramos pequeños, va a depender cómo nosotros vamos a manejarnos en este mundo adulto, ¿no? Por ejemplo, un niño no puede ser criado sin límites, ¿no? Necesita tener referentes y límites. Por ejemplo, si un niño cuando es pequeño tira agua cuando está bebiendo y su mamá lo reta porque tira el agua, va a volver a hacerlo y va a estar esperando que se repita esa reprimenda. Porque él entiende que cada vez que toma agua su mamá lo reta. Establece como una asociación. Tomo agua, se me cae, mi mamá me reta. Para él eso es coherente, para su mentalidad, ¿no? Si la mamá no lo reta, él se va a quedar como con una mirada perdida y no va a entender si se puede o no se puede tirar el agua, si está bien o está mal. Por eso la parte emocional del niño necesita puntos de apoyo para sentirse seguro. Y esto ocurre solo cuando no hay órdenes contradictorias. Cuando tenemos padres que nos han dado órdenes contradictorias, especialmente cuando mamá dice una cosa y papá dice otra, obviamente que esa contradicción va a después estar siempre ahí dentro nuestro, ¿no? Por ejemplo, si un adulto cree realmente que debe educar a sus hijos, dejándoles pasar por el roce con la vida y exponiéndolos a sus propias decisiones, pero en su niñez le enseñaron que los padres deciden y los hijos obedecen, esta persona va a tener un gran conflicto. Si sigue su propia opinión, él va a seguir como padre su propia opinión, pero dentro de él las palabras de sus padres van a resonar en su cabeza. Entonces eso me crea una contradicción. Por eso la mayoría de nosotros estamos aquí en contradicción, en conflicto, en nuestra mente. Queremos una cosa, pero tenemos esas grabaciones de nuestra infancia dentro que nos dicen otra. El niño, o nosotros cuando éramos niños, todos teníamos este deseo, este anhelo de ser independientes. A los 2 o 3 años ocurre en los niños la famosa etapa de la negación. El niño quiere hacer todo solo y tomar decisiones propias, ¿no? Entonces dice, no quiero comer, no quiero bañarme, o sea, no quiero obedecer a los papás. Por eso en esa etapa es cuando los niños hacen más berrinches. Si alguno tiene niños, sabrá cómo el niño se comporta a esa edad. Quiere empezar a ayudar a su mamá en la cocina, ¿no? Quiere seguir a su papá. Pero, claro, los adultos no quieren que el niño lo siga porque es pequeño, ¿no? Y además consideramos los grandes que el niño es muy pequeño para hacer, por ejemplo, cosas en la cocina. Y la mamá eso le saca tiempo y se pone un poco nerviosa. Bien. Los padres, ¿qué hacen? Se irritan y le empiezan a decir no, no a todo. Y el niño lo único que escucha es un gran no, 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 no.
el niño recibe como respuesta a este intento de ser independiente un montón de regaños, de impaciencias, de reproches. Y los papás a veces le dicen, eres desobediente, eres malo, no sabes, no eres capaz. Así es como el niño se va sintiendo rechazado. Y en la pequeña mente se graba profundamente, independencia es igual a peligro. Si yo me independizo, esto va a ser peligroso. ¿Mm? Por no conocer la importancia de esta etapa, por no tener la adecuada información, los adultos pierden la oportunidad de crear un sustrato de seguridad que facilitaría las nuevas o las futuras decisiones y pasos hacia la independencia que en el futuro va a tener que tomar ese niño cuando sea adulto. Lo importante es recordar que dentro de nosotros están grabadas a fuego las normas de nuestra infancia. Debido a la extrema sensibilidad y a la enorme credulidad con que el niño recibe todo lo que viene de sus dioses, que son los padres. Por eso es que hoy en día encontramos tantas personas que son dependientes emocionales y decimos, ¿cómo puede ser que haya tantos problemas así? Bien, entonces me tengo que preguntar, ¿cómo me llevo yo con la independencia? Esto de ser independiente. ¿Me cuesta tomar decisiones y hacer las cosas sin apoyarme en los demás, sin tener que preguntarle al otro lo que tengo que hacer? ¿Sin necesitar la aprobación del otro en cuanto a la decisión que voy a tomar? Eso lo puedo averiguar ya, ahora mismo. Recuerdan que habíamos hecho una lista de creencias, ¿sí? La vez anterior. Y leyendo esa lista de creencias me voy a poner a ver si yo he podido independizarme de las normas de mis padres. De todo eso que se me decía cuando yo era niño. Todo eso no. Revisando esa lista, puedo detectar justamente dónde están mis grabaciones o mis memorias. Es lo mismo, memorias, grabaciones, todo lo mismo. Entonces el niño, en este intento de ser independiente, que recibió muchos no, 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 así todos nosotros cuando fuimos niños, entra en una fase de rebeldía, ¿no? Se va gestionando todo esto. ¿Cuál es la fase de la rebeldía? Se llama adolescencia. ¿Y qué pasa? Sus padres, que eran los dioses, ¡pum!, se caen del pedestal, ¡pum!, se da vuelta la tortilla. Antes el niño se creía todo lo que le decían, el adolescente ahora se va a oponer a todo lo que le dicen, porque la adolescencia es como el paso previo para salir de la niñez, dejar de ser niño, estoy en ese intervalo, ¿no?, donde después me voy a hacer adulto. Entonces, según hayan resultado las primeras tentativas de independencia, la entrada en el mundo de los adultos se verá amenazadora y peligrosa, o al menos como un reto. Es el momento de la rebelión, de desbaratar todo lo que antes se había tragado el niño en forma pasiva. En este momento la rebelión es sana y necesaria. O sea, un adolescente que no se rebela no es bueno. Pregúntenselo a un psicólogo si no. Es un momento en el que el adolescente necesita fuerza para enfrentarse con el mundo de los adultos. Necesita encontrar su lugar dentro del grupo y tiene además que enfrentarse con este tema que viene de la sexualidad. Buscar pareja, competir con los demás. Son muchos frentes de batalla. Entonces, le emprende esta batalla con lo que tiene más cercano, las normas que ha integrado dentro de sí. Como esas normas salieron de la boca de los padres, estos son los objetos de oposición, de enfrentamiento. Entonces empieza a luchar contra los padres. Y así le parece que se puede enfrentar a sus propios condicionamientos de la niñez, a su dependencia y a su miedo. Quizás el adolescente no desea oír la música tan alta, pero como es una forma de protestar, si la baja,
es como que estaría cediendo, estaría comportándose como un niño. Entonces no lo puede permitir. Es el momento de contrastar todo aquello que aceptó de niño, un momento de autoafirmación y de confrontación. Tiene que entrenar los músculos para la batalla, ahí fuera. ¿Y en quién confía más, a fin de cuentas? En sus padres, aunque ya ahora los padres no los ve como dioses. Los dioses se cayeron del altar. Y él juzga sus defectos de forma exagerada. Por eso es cuando los adolescentes comienzan a pasarle las facturas a los padres, ¿no? Pero aún así, tiene la confianza suficiente como para entrenarse con ellos y sabe, en su fuero interno, que es querido y que será siempre perdonado. Así que justamente ahí, en el escenario de su niñez, es donde se prepara para su entrada en el mundo de la adolescencia y después luego del adulto. Es un momento incómodo para los adultos tener un adolescente en casa. Pueden no saber lo que está ocurriendo por debajo de las apariencias, pero sienten la incomodidad de un enfrentamiento que no es suyo, que no corresponde a su momento de vida. Así que es muy común que en este momento tan crucial el adolescente sea malentendido y se busquen vías de castigo y de imposición para mantener el orden que dificultan todavía más su papeleta. Se nota más que nunca la distancia que hay entre las generaciones. El adolescente es un catalizador poderoso para traer a la superficie veladas carencias y escondidas dificultades de los padres, ya que ven reflejados en él sus propios miedos e inseguridades. Los padres se asustan de su hijo adolescente porque les refleja todos sus miedos e inseguridades. Así como perdidas esperanzas y dolidas frustraciones. Todo aquello que no han podido arreglar dentro de sí mismos, los adultos, o sea, los padres, es reflejado por este ser querido que se encuentra luchando entre dos etapas, sin poder soltar la infancia y sin poder entrar en la adultez. En muchas ocasiones, es su propia problemática emocional la que provoca actitudes radicales y autoritarias en los mayores, haciéndoles insensibles a lo que está viviendo el adolescente. Por eso es muy difícil comprender a un adolescente. Más que nada si nosotros no pudimos sanar nuestro propio adolescente interno, ¿no? Nuestra etapa esa de adolescente la llevamos mal, nos va a costar trabajar con nuestro hijo adolescente. Entonces nos olvidamos de que es muy importante que el adolescente gane esta batalla. Es de vital importancia que logre superar su miedo y consiga integrarse en el mundo de ahí fuera. Es crucial que logre derrumbar todo lo anterior, que sienta su fuerza y su poder, que logre vivir profundamente su rebelión y salir vencedor. Solo así podrá finalmente aprender a decidir por sí mismo. Fíjense, hoy en día la mayoría de los adultos no saben tomar decisiones. No saben tomar decisiones. Hay muchas personas dependientes emocionales y esto nos viene justamente de la adolescencia porque no hemos transitado esa etapa ganando la batalla. Entonces, ¿qué pasa? No sabemos decidir después. Entonces, así es como el adolescente aprende y después se hace un buen adulto a decidir por sí mismo. Pero, ¿qué pasa? Si no logra esto, va a llevar esa rebelión al futuro. O la dislocará a un contexto más alejado, al gobierno, a la religión, a la política. Puede seguir su vida remando contracorriente eternamente, con todo el desgaste y el conflicto que le hace llevar la contraria de forma compulsiva y automática. ¿Vieron esas personas que se oponen a todo? De adultos estoy hablando, ¿no? El adulto que se queda preso en esa etapa, en el adolescente, ¿no?, suele ser muy autodestructivo, pues hace un sobreesfuerzo cuyo fruto suele pagar muy caro, ya que terminará siendo una persona seca y desgastada. Si se vive mal esta etapa o bien es evitada o reprimida, la persona se quedará en la etapa anterior,
que es la infantil. Por eso también vemos estas personas que tienen 60 años, 70 y siguen siendo niños. Con un criterio titubeante. Son personas que se dejan influenciar por los demás, que hacen todo lo que le dicen los demás, no pueden tomar decisiones propias, son inseguras, son dependientes. Pero, si le toma gusto a la lucha de poder, a la fricción, a la pelea, puede desarrollar una adicción a esta fase de rebelión, provocando continuos roces, incapaz de sentirse vivo si no está en permanente tensión, luchando y reafirmándose, ¿no? Esas personas que necesitan tener razón todo el tiempo. Puede llegar a ser incapaz de disfrutar de la paz y el bienestar que le proporciona la vida. No pueden disfrutar de la vida. Puede entrar en un círculo autodestructivo de lucha en el que acabe consumiéndose como una cerilla, como un fosforito. Bien. Es importante que miremos cuál es nuestra actitud. ¿En qué áreas de la vida nos rebelamos, somos rebeldes? ¿Dónde parece que no se acaba la lucha? En esto que yo siento que lucho y lucho y lucho. Entonces vuelvo a mirar mi lista de creencias y voy a mirar mi pelea interna con algunas de esas creencias. ¿Dirías que eres una persona que se ha quedado más apegada a la primera fase, o sea, la de imitación, que es la infantil, la del niño bueno, correcto, el responsable, el que siempre quiere hacerlo todo bien? ¿O estás apegado a la etapa de rebelión, en el que te sientes que eres un marginado, rebelde e indomable? O sea, un adolescente. Para llegar a la madurez, que sería la etapa de adulto, no es posible dejar de pasar por las dos anteriores. Al creer en algo primero y luego contrastarlo, la persona llegará a tener un criterio propio asentado en la experiencia. Sabe cuándo es de noche, cuándo es de día, y nadie lo va a hacer titubear. No sé si se dieron cuenta. Cada vez que se sienta inseguro y dudoso respecto a algo, sabrá cómo elaborar la cuestión hasta llegar a una conclusión que será un suelo seguro sobre el que seguir construyendo su personalidad. Este proceso lo hace sentir seguro y confiado en sí mismo y lo va a ayudar a actuar de forma madura y responsable en aquellos terrenos en los que pudo vivir y resolver estos dos aspectos: imitación, infancia; rebelión, adolescencia. Entonces, fíjense en que cuando las personas escuchan videos en YouTube en donde les dicen que tienen que confiar y confiar, ¿cómo voy a confiar si yo no resolví estas dos etapas en mi vida? Imposible. ¿Cómo voy a ser responsable? Asumir mi responsabilidad. Imposible. No se trata de repetir palabras, se trata de tomar conciencia. Hay un pequeño detalle que es muy importante tener en cuenta. Este proceso de maduración se da poco a poco y paso a paso. Podemos haber madurado en un área y no obstante encontrarnos en otra área en la cual estamos en la primera etapa. Muy a menudo rebotamos de la primera a la segunda y de la segunda a la primera, como si fuéramos pelotas de ping-pong. Entonces, en cuanto una persona no consiga llegar a esta síntesis de estas etapas, no va a poder eludir el enorme desgaste que representa estar rebotando como una pelota de ping-pong de un lado al otro. Sin embargo, no podrá asimilarlo todo de una vez, porque cada tema necesita ser primero atendido y luego elaborado dentro de su ritmo y de acuerdo con sus circunstancias propias y únicas. El que una persona aparente una actitud madura en la vida no es suficiente para suponer que en su vida íntima emocional
consiga resolver las cosas con el mismo desparpajo. Puede comportarse de forma muy infantil cuando se trata de su lado emocional, o por el contrario, una persona puede tener una vida íntima, placentera y armónica y sin embargo, no conseguir resolver su situación con el trabajo y el dinero, por ejemplo. O el gran sabio y erudito que vive alejado de todos. O el simpático y querido que no cuida de sí mismo. El gran estudiante que no sabe usar su cuerpo. Poco a poco y paso a paso, no hay más remedio que ir caminando. Cada uno a su tiempo y a su ritmo. Para que esta persona madura tenga un desarrollo equilibrado, es importante que ponga la atención en compensar vacíos. Si en casa le enseñaron a estudiar y a trabajar, pero su faceta artística y espiritual quedó desierta, habrá que poner atención en estas áreas para completarme. Si en cambio lo importante era la faceta mística y artística en mi infancia, y había dificultades materiales, voy a tener que aprender a manejar el trabajo y el dinero. A veces esto ocurre de forma natural. Es muy común cuando los padres pasan por muchas dificultades económicas que los hijos pongan mucho empeño en este área de la vida, llegando a manejarse muy bien en el campo material. La ley de la compensación suele trabajar por sí misma. Pero esto no excluye el hecho de que aprender nuevas habilidades es una de las grandes aventuras para el hombre maduro, que puede llevarse grandes sorpresas cuando se adentra en áreas que creía cerradas para él. Además, hacer cosas nuevas tiene un gran poder terapéutico, pues se vitalizan zonas cerebrales que antes estaban en letargo. Así que es un buen momento para proponerme empezar alguna actividad nueva, a ver, algo que nunca haya hecho. ¿Bien? Sería como abrir un cajón nuevo en mi computadora, en mi ordenador. A ver qué cosa nueva, algo que nunca hice, a ver si me atrevo ahora a hacerla y la hago, ¿no? La llevo a cabo. Eso activa todas esas zonas cerebrales que antes estaban dormidas. Bien. Como hemos visto, los acontecimientos más vibrantes de nuestra vida son los que se graban en nuestro inconsciente, condicionando la percepción de la realidad en el futuro. No importa de qué índole sean, placenteras o desagradables, ambas quedan archivadas y ambas van a influir en la percepción y en la reacción que tendremos ante los estímulos que la vida presenta. Insensibles al paso del tiempo permanecerán inalterables si no se graba ninguna información nueva que complemente la anterior, transformándola en algo más amplio. De hecho, más que desaparecer, a fin de cuentas de nuestra vida, ganan una significación distinta. Es natural que todas estas grabaciones o memorias ocurran sobre todo durante la infancia, por los dos aspectos que ya hemos dicho, la vulnerabilidad y la credulidad. En realidad, una depende de la otra, pues a medida que vamos dejando de ser crédulos, a medida que vamos descubriendo formas de protegernos, nos sentimos cada vez menos vulnerables. Es como si fuéramos poniendo escudos que nos protegen de las 1000 formas en las que nos sentimos agredidos por el mundo. Si ahora mismo apareciera un león por la puerta, nos llevaríamos un susto enorme. Pero si esto ocurriera todos los días, acabaríamos descubriendo cómo defendernos y cómo evitarlo hasta que por fin sepamos manejar la situación. Algo así ocurre en la vida con todo aquello que nos parece peligroso, doloroso o desagradable. En realidad se trata de un aprendizaje útil y necesario que acompaña la maduración del sistema nervioso. En la infancia, la ausencia de estas estrategias de protección hace que nos encontremos a merced de todos los leones que aparecen por la puerta, porque todavía no se han elaborado escudos
con lo cual la película virgen de la mente se encuentra expuesta continuamente como una cámara fotográfica con el diafragma abierto. Los momentos de peligro, dolor, rabia, los de amor, de protección y ayuda de parte de los adultos, quedan grabados a fuego en la mente del niño, conformando su particular y único sistema de señales. Una zapatilla representa algo muy distinto para quien se llevó zapatillazos, o sea que le pegaron en el trasero, mientras oía regaños, y va a simbolizar algo muy diferente para alguien que le llevaba las zapatillas al padre cuando llegaba a la casa y luego se sentaba a upa de su papá para que lo mime. Al entrar con tal potencia en el sistema nervioso, ese sistema nervioso del niño que está en formación, esto deja una marca indeleble, como los fibrones, ¿vieron? Los que no se borran. Como un becerro es marcado a fuego, esta marca crece junto con él, haciéndose claramente visible. En el adulto, las estrategias defensivas hacen que rara vez se den nuevas grabaciones. Tenemos tantas defensas, ¿no?, que es muy difícil que se den nuevas grabaciones. Lo más común es que se revivan las que ya tenemos. ¿Se entiende esto? Esas memorias que ya están grabadas son las que se vuelven a repetir una y otra vez. Cambian de escenario, cambian los actores, pero el guión sigue inalterado. Ya no se trata de mamá ni de papá, ni del hermano, ni de los primos, ni de los amigos, ni de los profesores, ni de los abuelos. A veces una simple palabra dispara una ira incontenible, palabra que tuvo un significado emocional importante en la infancia. No sé si se dieron cuenta de esto. Esa que nos toca los botones, ping y pum, y salto. O un gesto. Lo puedo sentir como un rechazo doloroso. Un tono de voz, un brillo especial en los ojos, una forma de reír o de expresarse, un exceso o una falta de atención, hacen reaparecer una grabación infantil, una memoria, levantando una emoción incontenible. ¿Por qué esta persona me cae bien y aquella otra no la soporto? Simplemente porque suscitan antiguas memorias dolorosas o placenteras. En la mente de los adultos también se dan nuevas grabaciones, siempre que la mente analítica y protectora se desbarata y el escudo protector cae, dejando expuesta la película virgen de la mente, se puede grabar información nueva. Por eso vieron que en el Ho'oponopono se habla de este estado cero. El estado cero es cuando yo puedo incorporar, como me vacié, y tiré todos los escudos, todas las armas, me rendí, permití, bueno, llámenle como quieran, puedo incorporar información nueva. Y se modifica lo que está grabado. Cuando hay un imprevisto que deja a una persona descolocada, un susto, un shock emocional fuerte, la mente se queda desprotegida y expuesta. Por eso a veces cuando nos pasan cosas muy duras, es cuando nos vienen los mayores aprendizajes. En momentos de mucho miedo, de mucha desprotección, la mente actúa igual que cuando fuimos niños. Y esto ocurre al recibir noticias dramáticas, en momentos de alta peligrosidad para la vida, en accidentes, enfermedades, durante anestesias previas a una operación. Había un paciente, ¿no?, al que había que hacerle una operación quirúrgica de urgencia, y mientras lo estaban anestesiando en el quirófano, uno de los médicos exclamó: «Se nos muere». Meses después, a esta misma persona hubo que practicarle una intervención sin importancia.
Nada más entrar en la sala de operación, sufrió un ataque de pánico gritando: me voy a morir, me voy a morir, y tuvo que aplazarse la operación, porque ya le había quedado registrado eso, ¿no? Después de un golpe físico, por ejemplo, quedamos también susceptibles a que los sentidos registren todo el entorno, ¿no? Bien. Estas diapositivas de la película pueden reaparecer con todos sus componentes fisiológicos y emocionales en un momento en que una persona inadvertidamente, qué sé yo, por ejemplo, escuche un grito similar al que escuchó cuando se cayó ella misma, ¿no? Y vuelve a sentir, a revivir el dolor. Vuelve a revivir esa situación o sensación desagradable. Y a veces no entendemos por qué nos pasa. Por ejemplo, puede ser que no entender por qué no me gusta el color amarillo. O por qué me siento mal cuando mastico chicle, ¿no? ¿Por qué? Porque no localizo esas diapositivas, ¿no? Esas películas que se me grabaron a través de los sentidos, esa información que fui recibiendo. Por ejemplo, un bebé cuando tiene hambre tiene que esperar ratos largos y dolorosos para comer. La sensación de hambre se quedará grabada juntamente con la de frustración. En el futuro, su relación con la comida no va a ser equilibrada. Como consecuencia, puede que rechace la comida o, por el contrario, que le dé una importancia desorbitada. Tanto la anorexia como la bulimia ocultan profundas grabaciones asociadas a la nutrición. De la misma forma, las sensaciones corporales suscitadas por las caricias, los abrazos, el regazo de los adultos, los baños, los masajes, la relación con el pis, con la caca, pueden quedar acompañadas por sensaciones placenteras o de angustia, según cómo la hayamos vivido. Miren qué importante que es esto, ¿no? Si una persona registró que la falta de contacto corporal significa desprotección, no podrá transformar su sentimiento de inseguridad mientras su cuerpo no integre la sensación del contacto y del calor corporales. Es como un hueco que, si no se llena, seguirá pidiendo como una enorme boca insaciable. Por esto, un toque, un abrazo, en el momento propicio pueden hacer milagros. Una persona con regresión revive una emoción infantil que encuentra un regazo protector. Puede integrar esta sensación que va a sustituir el anterior sentimiento de desprotección. Igual importancia puede tener también una historia de amor, amistad, cariño y respeto, en que haya una apertura, la suficiente seguridad emocional para dejar las defensas a un lado. Es una ocasión espléndida para que el cuerpo registre nuevas caricias, nuevos contactos corporales, momentos de bienestar nunca antes vividos, que van a pasar a ser una información nueva. Una muestra de amistad, una mano para apoyarse en un momento de abandono y desesperación, un gesto que no esperábamos, puede ser también una nueva referencia para el inconsciente. Y esta nueva referencia podrá proporcionarnos la capacidad de ejecutar el mismo gesto, dar el mismo apoyo y el mismo amor, pues ahora sabemos cómo. Muchas veces pedimos a nuestras parejas, padres, hermanos o amigos, formas de demostrar amor que no existen en su repertorio. Es como pedirles que de repente se pongan a hablar en chino. Si no hablan en chino, no van a hablar chino. Así que ahora vamos a trabajar un poco con los registros corporales. Hola Darío, bienvenido. Gracias por estar ahí. Esto de los registros corporales, ¿no?
Esto también habla esta terapia de la memoria celular, que todo nos queda grabado, porque a veces las personas creemos que el inconsciente está en la cabeza, nada más en el cerebro, que es una zona ahí, no sé, de la psique, pero es que no, nos queda grabado en todo el cuerpo, ¿no? Entonces es importante trabajar con los registros corporales. ¿Qué vamos a hacer ahora para trabajar con los registros corporales? Vamos a agarrar una hoja de papel, una lapicera, como venimos haciendo hasta ahora, y vamos a registrar, a ver si nos acordamos, las caídas y los golpes importantes de nuestra infancia. Si tuvimos algún accidente, alguna operación quirúrgica, alguna enfermedad grave, ahí puede estar el origen de muchos miedos irracionales, mareos, náuseas, jaquecas, desmayos o dolores corporales que tenemos en la actualidad, que no podemos encontrarle una causa aparente. Estos dolores corporales se curan con mucho cariño y atención hacia esa parte de nuestro cuerpo. Aunque no conozcamos el origen de estas reacciones fisiológicas de inmediato, podemos estar seguros de que corresponden a registros del pasado que una vez descubiertos y trabajados harán que se alteren las conexiones neuronales y por tanto las reacciones. Cuando lleguemos a otro apartado que se llama autodiagnóstico, lo vamos a hacer. Por ahora vayan escribiendo, a ver esos recuerdos que tienen de los accidentes, de las caídas cuando eran niños, si fueron operados, si tuvieron una enfermedad larga. ¿Bien? Lo importante es darse cuenta de la inmensa importancia que tiene el cuerpo como depositario de las grabaciones y registro de nuestras memorias inconscientes. Mientras no se altere la sensación corporal, no podemos erradicar la grabación ni la información que contiene. El cuerpo tiene la capacidad de registro que en él se encuentran archivadas todas las caricias y roces, así como los golpes que ha recibido. Hay un autor que se llama Alexander Lowen que habla de esto de la energética, ¿no? De la bioenergética. Yo por ahí subí algunos videos de él, donde propone unas terapias, unos ejercicios corporales que son muy buenos para justamente deshacerse de toda esta carga energética que nos quedó grabada en el cuerpo. La interacción cuerpo-mente es tan estrecha que mientras no cambien los puntos de referencia físicos, el ordenador mental difícilmente podrá incorporar actitudes nuevas y llevarlas a la práctica. La forma de contacto con los demás queda registrada en el cuerpo y mientras no se registre una nueva, nos va a costar salir de los viejos esquemas. Es bastante común encontrar que un registro físico sea la piedra angular del psiquismo de una persona. Por eso les decía esto de Alexander Lowen, ¿no? Es muy buena la información que da ese autor porque, bueno, él desarrolló la terapia, ¿no? La bioenergética. Cómo trabaja él, ¿no? Lo que dice que del diafragma para arriba está lo consciente, del diafragma para abajo lo inconsciente. Está muy bueno lo que explica. Entonces, según la información disponible en el inconsciente, un hecho de proporciones aparentemente espectaculares puede ser vivido como algo trivial. Vamos a ver el caso de María, que parecía imposible que pudiera sobrevivir, cuando un camión la atropelló y la arrastró varios metros. Sin embargo, ella recuerda el hecho con cariño, dada la atención que recibió después del accidente. Debido a la espectacularidad del acontecimiento, pasaron a llamarla la Milagrosa. Este apodo acabó suscitando en ella una potencia psíquica sin igual, porque la niña se lo creyó. Miren el poder que tienen nuestras creencias, ¿no? Todo lo que nos creemos. Por el contrario, un acontecimiento aparentemente banal puede ser vivido como algo desgarrador, como el caso de Carmela, a quien llevaron a la fuerza a ponerse inyecciones.
provocando una fobia a las agujas y los pinchazos que le duró años. Todo depende de qué manera se combina la información. En el caso de Francisca, durante toda su infancia recibió de su padre incontables golpes en la cabeza. La relación de ambos era muy intensa y esta fue la forma de comunicación que se estableció entre ellos. Consideremos que la figura de la madre representa todo aquello que es interno, emocional. A fin de cuentas nos hemos formado dentro de una mujer, dentro de un vientre, por eso todo lo emocional tiene que ver con lo femenino. El padre representa al mundo, es el que nos enseña a estar en el mundo, el que nos enseña sus leyes y cómo funciona el mundo. Por esto para Francisca el mundo, el padre, era algo peligroso, porque del mundo venían los golpes. Sin embargo, los golpes eran el lenguaje que conocía. Ella tenía registrado eso en su inconsciente. Como consecuencia, ¿qué hacía Francisca? Procuraba protegerse del mundo y evitaba el contacto físico con las personas de forma compulsiva. En un trabajo terapéutico, tuvo la ocasión de registrar físicamente el contacto con el calor del regazo femenino y fue capaz a partir de entonces de sentir amor por su madre. Ella ya tenía el registro. Este registro físico no ocurrió con relación a la figura masculina, aunque hubo modificaciones inconscientes en la relación con el padre que se hicieron notar de una forma muy curiosa. En repetidas ocasiones el padre rozó y golpeó con su coche al de Francisca, como si en su extraña forma de contacto hubiesen sustituido el cuerpo por el coche. Era la manera que conocían y todavía no sabían prescindir de ella, ni tampoco sabían cómo conectar de otra forma. Bien. Dígase de paso que el coche es el medio en el que Francisca hace todos sus viajes alejándose del padre. No es de extrañar que el padre, aún sin conciencia de ello, tratara de eliminarlo repetidas veces. Al tiempo era patente una enorme voluntad de acercamiento, pues también en estos días ella tropezaba violentamente, dándose un golpe, y caía en brazos del padre. Los golpes eran su forma de amor. Así que los registros corporales tienen mucha importancia, ya que serán los puntos de referencia para viejas y nuevas actitudes, sentimientos y formas de ser y sentir. El cambio psíquico que no venga acompañado de un registro corporal no puede permanecer. En cambio, un nuevo registro corporal de la índole que sea va a producir una transformación. Hay que considerar esta estrechísima conexión cuerpo-mente cada vez que deseemos influir sobre alguna grabación del pasado. Por eso les decía que es importante que se anoten todas esas cosas que les fueron pasando. Hola Soledad, bienvenida. Esos golpes que recibí de niño, esos accidentes que tuve, ¿no? Bien. Las conclusiones que se sacan de las escenas importantes que hemos vivido será nuestra estrategia en el futuro. Por ejemplo, si escapé del peligro de una determinada forma, esta forma va a reaparecer cuando me encuentre ante una amenaza. Por eso actuamos como en automático. Me pasó así, yo reaccioné así y siempre sigo reaccionando así. Por esto es tan difícil reaccionar de una forma nueva. Si lo nuevo se percibe como un peligro para la seguridad emocional, por eso nos cuesta cambiar de actitud o de reacción. Si una persona fue castigada cuando expresó su rabia en la infancia y también se le regañó cuando tuvo un gesto de alegría espontáneo que fue considerado inadecuado, la conclusión es: ser espontáneo es peligroso.
La estrategia para evitar castigos y recriminaciones conlleva refrenar los impulsos, y el resultado va a ser que es una persona controlada que vive en continua lucha con su espontaneidad, no se permite expresarse. La edad de una persona no tiene influencia cuando se trata de grabaciones. Podemos tener 80 años y seguir repitiendo las mismas grabaciones que cuando teníamos 5, ¿no? Da igual que sea un joven de 20, un anciano de 80. Si esa grabación no fue alterada, va a seguir suscitando la misma respuesta. De esto también habla cuando hicimos el curso de Aprendiendo a Desaprender de Antonio Blay, cuando él explica lo del estímulo y la respuesta, ¿no? Si una persona ha vivido la vida de forma inconsciente, perdida en sus reacciones emocionales, es muy probable que cuando envejezca, sus grabaciones tiendan a dominarlo más que antes. El anciano que pierde sus facultades mentales por la edad puede llegar a comportarse como un niño, clamando incluso por mamá y por papá. Por otro lado, su vida más dilatada puede haberle dado la oportunidad de alterar sus registros aún sin darse cuenta. Es la intensidad emocional lo que altera las grabaciones. De la misma forma, también grandes satisfacciones y alegrías pueden influir de forma notable en las grabaciones, neutralizando las circunstancias vividas anteriormente de forma adversa. El hecho de que las vivencias queden registradas como un todo hace que cuando se modifican, alteran también la percepción en otras áreas. Lo importante es que la intensidad energética de la nueva vivencia sea igual o mayor a la del registro original. No necesariamente tiene que ser el mismo tipo de emoción, pero sí debe alcanzar el umbral necesario. En caso contrario, la grabación original va a seguir activa. Por ejemplo, si la misma persona vive una intensa escena de amor junto a un rosal amarillo, esta nueva información puede neutralizar la grabación de la caída. Si se trata de una grabación negativa que involucra sentimientos de rabia, resentimiento, celos, envidia, es posible transformarla con un alto grado de amor y bienestar, siempre que se alcance la intensidad energética necesaria. Si alguien se ha quedado estancado en una escena amorosa con un ser querido que ya no está, el buen uso de la rabia que proviene de la frustración puede ser una forma de alterar este registro. Un sonoro no interno, dado con toda potencia y convicción, puede hacer milagros. De hecho, hay muchos momentos en que este no puede ser imprescindible para nuestra emoción desbordada. De la misma forma que a un niño hay que ponerle límites. Un alcohólico no se cura bebiendo. Es muy importante no olvidarse de que las reacciones desorbitadas de los demás y las de uno mismo se deben a grabaciones o a memorias y que la situación actual es una mera repetición de lo mismo. Esto ya constituye una gran ayuda para no dejarse llevar por el río emocional y poder ver la situación desde afuera. Siempre para sanar una situación, siempre es importante que aprendamos a situarnos desde afuera, ¿no? Como que de dentro de ese laberinto no encontramos la salida. Cuando hago ese paso atrás y la veo objetivamente, eso es muy bueno y sanador. Bien. Había una persona que de pequeña había sido llamada subnormal.
pues su extrema sensibilidad la hacía quedarse bloqueada con gran facilidad. Aunque se trata de una persona muy inteligente y práctica, esta grabación, de haber sido tildada o nombrada como subnormal, hacía que aunque ella lograra buenos resultados, siempre tenía esa sensación interna de hacer las cosas peor que los demás. Esto le pasa a muchas personas. Por fantástico que sea lo que hacemos, si tenemos grabado eso en nuestro inconsciente, obviamente que nos va a parecer que siempre todo lo que hacemos es una cagada, ¿no? Que no es tan bueno. Una vez a esta persona, otra le había dado una clase magistral sobre la forma de solucionar un asunto, le había dado un consejo, y ella estaba muy rabiosa. Esa persona ni siquiera había censurado su forma de llevarlo, ni se enteró del revuelo que había causado. Pero la palabra subnormal, pronunciada 20 años antes por miembros de su familia y que estaba grabada profundamente en su mente inconsciente, la hacía muy susceptible a cualquier situación en que pudiera sentirse menospreciada. Aún consciente de lo que le pasaba, el sentimiento era tan fuerte que no podía salir sola de ese atolladero. Las grabaciones, que significaron mucha humillación y vergüenza en su día, pueden persistir con enorme fuerza muchos años después. Entonces vamos a trabajar ahora. Hola Rosalinda. Vamos a trabajar ahora con las diapositivas. ¿Se acuerdan que cuando empezamos con este curso yo les hice el ejemplo, ¿no?, de la película y de las, vieron que las películas, bueno, no las de ahora, no sé cómo serán, pero las de antes, que estaban en la lata esta de la película, que estaba el rollo y las diapositivas, ¿no? Hay como esas cortadas que tienen de las escenas. Bueno, vamos a trabajar con esas escenas, con esas grabaciones que quedaron grabadas en nuestra mente inconsciente, a ver cómo podemos desactivarlas. Tenemos que ver qué hay en el archivo, ¿no? Entonces, otra vez voy a tomar papel y lápiz. Es muy importante trabajar con papel y lápiz en todo este curso. No sé si se acuerdan cuando hicimos el curso de Byron Katie, como ella dice que hay que poner la mente en papel. Para sanar yo tengo que poner mi mente en el papel y ver lo que estoy pensando, porque es que si no, no me doy cuenta. Los pensamientos pasan así. La información es mucha. Y estar atentos es un trabajo que nos cuesta bastante prestar atención. Con el papel y con el lápiz nos ayudamos. Es una manera de ayudarnos, ¿no? Entonces, hay que escribir con mucho detalle las escenas más intensas de nuestra infancia. Es cuestión de sentarme un rato con el papel ahí, la lapicera, todas esas que para mí fueron dolorosas, de celos, de rabia, de resentimiento. Hay que describir en cada situación a las personas, cómo era la situación, lo que hicieron, lo que dijeron, si hubo caricias, si hubo golpes, o sea, las cosas físicas también. ¿Qué emociones sentimos en ese momento? ¿Qué sensaciones? Tanto con las buenas como con las malas, con ambas. Momentos en los que tuvimos un contacto amoroso con nuestros padres o personas significativas de nuestra infancia. Todos los detalles y todas las sensaciones. Momentos bonitos que nos vengan de nuestra infancia, en que estábamos en el regazo de nuestros padres. ¿Cómo nos demostraban su amor los adultos? O sea, todas las diapositivas, no solo las malas.
Bien. Entonces, ahora vamos a hablar de la peor escena de nuestra vida. Esos núcleos autodestructivos que quedaron grabados en nuestra psique, ¿no? Fíjense en que este instinto que tenemos todos de supervivencia hace que grabemos aquello que ha sido útil para subsistir y al mismo tiempo evitar el castigo y el dolor. Cuanto mayor sea el apuro, más fuerte va a ser el registro. Todo aquello que representa algo vital para el niño tendrá una mayor intensidad, en especial en los momentos en que hubo peligro de abandono o se sintió olvidado y desprotegido ante el mundo. La amenaza de uno de los padres de irse de casa o el famoso "me vas a matar" pueden tener consecuencias desastrosas para la seguridad emocional del niño. Si todo esto es comprensible, todavía lo es más que se graben con fuerza especial en escenas en las que el niño sintió miedo de morir. Por ejemplo, los niños que recibieron muchas palizas, ¿no?, de adultos que perdían el control, no podrán evitar basar todas sus estrategias en el tipo de defensas que le funcionó en aquel entonces. Una enfermedad grave o la muerte prematura de alguno de los padres o familiares va a provocar que use compulsivamente la forma de defenderse del dolor que usó en aquella ocasión. Aun quien tenga la suerte de no pasar por este tipo de experiencias, siempre habrá dado una importancia especial a algún acontecimiento. La peor escena de la infancia, la que más miedo me dio, la que más me hizo sufrir, la que más odio me generó. Ahí es donde la energía quedó estancada, retenida, porque tuvo una vibración emocional muy fuerte y me sentí muy impotente en ese momento. La estrategia con la que el niño resolvió la situación se va a quedar cargada con toda esa energía, como un grito detenido en el aire. Será lo más difícil de transformar, pues esta persona se va a agarrar con uñas y dientes a su particular forma de salvación. En realidad, la sensación es que uno se va a morir si deja de usar esta forma de autodefenderse. Como la parte de la mente que almacena este tipo de códigos no considera el tiempo, o sea, el inconsciente, acuérdense en que no sabe del tiempo, estas estrategias suelen quedarse cristalizadas y se repiten ad infinitum. Todo esto no sería tan grave si la misma intensidad de la grabación no produjera esta constante repetición. Dicho de otra forma, lo que más detesto es lo que más hago. Lo que más detesto es lo que más hago. Sin poderlo remediar, creamos para nuestra vida una y otra vez lo que más odiamos. Chim pum, ¿qué me dicen? Por eso nos cuesta, decimos, pero si yo no quiero esto, y eso es lo que siempre nos pasa. Bueno, ahora vamos a trabajar, así como hicimos el trabajo con esas diapositivas, esos archivos de diapositiva, en los que teníamos que escribir estas situaciones buenas y malas, cómo las sentimos, cómo las vivimos. Ahora vamos a trabajar con la peor escena. La peor escena. Tenemos que tranquilizarnos un rato, ¿no? Relajarnos para que vengan todo eso a nuestra mente de vuelta. Y a ver si podemos darnos cuenta de cuál fue la peor escena de nuestra infancia, la que más odiamos. Hay que anotarla y buscar las connotaciones que tiene. Si la analizamos fríamente,
es muy probable que no tardemos en darnos cuenta de que esa escena, la peor, es la que seguimos reproduciendo en nuestra vida cotidiana. Quizá en otro contexto, disfrazada de otros matices, pero en el fondo de la misma manera. Así es como vamos a descubrir nuestra peor escena y la vamos a reprogramar. Siempre que yo veo algo, que me doy cuenta de algo, eso me permite, ¿no?, hacer espacio en mi mente y que pueda ingresar nueva información. O sea, sanarlo. Vamos a ver el caso de un niño llamado Jorge, que era un niño muy soñador y vivía en su propio mundo. Jorge tenía una escena que era la que más repudiaba de su infancia, y esa escena le había ocurrido en la escuela. En una prueba no se le había pasado por la cabeza que el texto que había escrito iba a ser calificado por el profesor. Así que escribió lo que se le ocurrió. Unos días después, el profesor leyó su escrito delante de toda la clase y toda la clase se reía de él a carcajadas. Mientras el profesor exponía toda esa carta, ¿no?, eso que él había escrito, el miedo al ridículo caló en lo más profundo de Jorge. A partir de este momento jamás volvió a exponerse. Su principal característica, sin embargo, siguió siendo el despiste, con el que reproducía una y otra vez la risa de los demás, ¿no? O sea, cada vez que él se despistaba o se distraía en sus ensoñaciones, todos se reían de él. Hablaba de la experiencia de otros, tenía muchísima información teórica, pero nunca personalizaba, no fuera a hacer que se repitiera la humillación. Pasó a ser un espectador de la vida, llevando escondido el dolor que esto le producía. ¿Bien? Y ahora vamos a ver el caso de otro, de José Ignacio, que reaccionó de otra manera. El primer año de clase se enamoró de una compañera. La risa de sus padres cuando se enteraron le produjo tal conmoción que a partir de entonces fabricó una fobia que impedía el contacto con los demás. Vivía alejado del mundo, pero prefería el dolor a sentir esto que le producía el riesgo de volver a pasar por aquella humillación, como si el tiempo se hubiese congelado a partir de aquellas risas. Y así es como estamos, congelados en alguna escena de nuestra vida. Por eso en ese congelamiento es que no avanzamos, ¿no? Y por eso sentimos que parece como el día de la marmota la vida. Siempre se reproduce lo mismo. Pero, ya tomé un poco. Entonces, estas dos personas, tanto Jorge como José, no pasaron por experiencias de vida o muerte. Pero estas escenas, tanto la de Jorge como la de José, se quedaron grabadas, porque para ellos era como la muerte. Este sentirnos que nos equivocamos, que quedamos expuestos. Es terrible para nosotros, es como una muerte. Entonces, es como sentir que perdemos la inocencia, que nuestra parte pura, nuestra, no es respetada, ¿sí? Por eso necesitamos volver a sentir esa inocencia, esa pureza. Porque es como que sentimos que así vamos a dejar de sentirnos culpables. Pero al mismo tiempo, eso produce un dolor. Por eso no queremos sanar. ¿Cuántos de nosotros hemos sufrido humillaciones, ¿no?
Entonces, vamos a sentir por un momento cuál fue el momento más humillante de nuestra vida. Aquel en que nuestra inocencia no fue respetada y en el que juramos no soportar eso nunca más. ¿Pueden sentir eso? Anótenlo. Quizás el verlo ahí escrito sea muy sanador. Ahora vamos a ver el caso de Carlos. Él sí temió por su vida. Carlos era un niño que durante la guerra sentía pánico cuando sentía explotar las bombas, ¿no? Esta experiencia fue tan fuerte para él que no podía evitar repetirla y en la adolescencia comenzó a manipular explosivos en el jardín de su casa. Aún sin tener conciencia de ello, era una forma de sentirse poderoso, ¿no? De ser dueño y señor de aquello que le había producido tanto miedo en su infancia. Claro, llegó a tener problemas, ¿no? Que terminaron con una traumática experiencia en la cárcel. La intensidad de esta vivencia constituyó por sí misma una nueva grabación, tan intensa como la anterior. Así funcionan los castigos dentro de esta parte de la mente que no entiende de causa y efecto. La forma en que las escenas que entrañan peligro para la vida conforman las estrategias defensivas de las personas. En el caso de Luisa, por ejemplo, una mujer inteligente y sensible, le costaba mucho hacerse notar, comunicarse, expresarse. Tanto así que la llamaban la invisible. Llamaba la atención su postura estática y el que estuviera siempre callada. Después de un profundo trabajo terapéutico, Luisa lo entendía todo, pero no conseguía ni quería modificar esta inmovilidad que sentía. Al tratar de comprender su forma de ser, se encontraron dos grabaciones que explicaban por qué a Luisa le costaba moverse y vivir. ¿Qué había pasado? De bebé, su madre recuerda haberla encontrado en la cuna, amoratada y acalorada de tanto llorar. Se había quedado dormida, exhausta. A los 8 años se cayó en un río y al tratar de salir, ¿no? O sea, pataleando de coso y pidiendo ayuda a los gritos, vio que se ahogaba. Ella recordaba el terror del agua entrándole por la boca y descubrió que quedándose quieta en el río flotaba y así consiguió salvarse. Vamos a ver la información que se grabó en el ordenador de Luisa. En la primera escena, cuando era bebé, llorar, llamar, no conduce a nada. Por mucho que yo llore, nadie viene. Bien, esa es una grabación. La grabación que tuvo a los 8 años, la sensación está de ahogo, llamar, ¿no? Patalear para que alguien la salve. No, nadie venía. La única solución que encontró fue quedarse quieta, inmóvil, porque así se salvaba. Por eso ella no podía cambiar este inmovilismo y hablar le costaba tanto. Estos choques emocionales dejan expuesta la película virgen aún en los adultos, así que podemos imaginar lo que significan estos momentos para un niño. No solamente están las emociones poderosamente ancladas en el cuerpo, sino también en la creencia salvadora de que estar quieta es estar segura. Lo que a veces puede incluso ser cierto, pero, como todo lo cristalizado, se transforma en una prisión asfixiante. Así se forman los núcleos autodestructivos, para defender peligros del pasado, quimeras que ya se fueron. Seguimos viéndolas
y haciendo de ellas nuestra principal estrategia. Descubrir estas connotaciones, ¿no?, va a traer modificaciones en la conducta y nos va a hacer comprender por qué actuamos de una forma, ¿no?, y cambiar. Bien. El hecho de no escondernos en nuestro búnker no significa que no podamos volver a usarlo cuando la situación así lo requiera. Es muy distinto refugiarse en un búnker durante un bombardeo que seguir ahí muchos años después de que se acabe la guerra. Esta forma de protección sigue disponible. Entonces Luisa volverá a estar inmóvil e invisible cuando requieran las circunstancias sin tener que quedarse así eternamente. O sea, se le va a activar en algún momento, pero no siempre. Si no, va a estar así permanentemente. Jorge, por ejemplo, en el caso de Jorge, puede seguir siendo un espectador de la vida cuando la intensidad emocional del momento le parezca peligrosa. José Ignacio puede recordar su vieja fobia cuando quiera ser capaz de estar solo. Carlos puede ver una película de guerra llena de estallidos cuando así se lo pida su sistema de equilibrio nervioso. Pero ninguno de ellos tiene que quedarse paralizado en la estrategia, ¿no? Y todos hemos utilizado estrategias en nuestra vida, de vida o de muerte, ¿no?, para defendernos. Entonces ahora vamos a descubrir las estrategias que hemos usado. También vuelvo otra vez a sacar el papelito, la lapicera, y voy a sentir, a ver si yo tuve algún momento en el que me sentí en peligro de muerte. Y cómo ese momento, esa estrategia que usé, hoy sigue influyendo en mi vida. Puede ser de forma indirecta, puede ser algo que le ocurrió a nuestros padres o a algún ser querido, ¿no?, esa estrategia de muerte. Eso lo puedo anotar, ¿sí?, porque también es otro dato importante. Como se trata de la grabación más fuerte, esta vibración energética se confunde con vitalidad y con vida. Es como si, por ejemplo, en el caso de Jorge, sintiera que la vida es monótona y aburrida si no provoca que se rían de él de vez en cuando. Parece que solo entonces está vivo. O sea, cuando me siento vivo cuando revivo esa situación dolorosa. Cosa de loco parece, pero es así. Es importante entonces darme cuenta si hay algo parecido así con nosotros. Estos pequeños malentendidos pueden tener un coste muy alto y muy doloroso en nuestra verdadera experiencia de vivir. ¿Qué es lo último que admito cambiar? ¿Qué es eso que no quiero cambiar? Bien, eso que defiendo tan acérrimamente es justo lo que más me perjudica. Soy capaz de anotar en un papel qué es eso que ni a gancho, que yo digo, no, esto no lo voy a cambiar. Eso es lo que más nos perjudica. Es justamente la intensidad vibratoria que se confunde con un salvavidas, porque yo pienso que cada vez que me pasa eso es que me siento vivo. Es una reacción tan automática que cuesta mucho darse cuenta. Solemos estar totalmente ciegos ante esta estrategia y es común encontrar personas con muchos años de dedicación al autoconocimiento, o sea que son muy espirituales y hacen un trabajo interno muy profundo, que todavía están en manos de este juego autodestructivo. Porque al haber sido tan importante esta estrategia,
almacena en su núcleo una enorme cantidad de energía que no se puede hacer desaparecer. Es como una ola del mar, a la cual no se puede detener, pues acabaría rompiendo lo que se le pusiese por delante. Pero a la que, sin embargo, si se la puede desviar como se desvía un río, llevándola por otro cauce. Por lo tanto, precisamente dentro de estos núcleos tenemos un enorme potencial que, si lo dirigimos bien, puede darnos un gran impulso vital. Hay que darle un nuevo entramado de ideas, una nueva forma de ver las cosas, una nueva referencia corporal, para que esta energía cambie de lugar y pase a ser una gran aliada para nosotros. A esto le vamos a añadir que este núcleo en realidad es nuestro amigo, porque se trata de resguardar una forma de actuación que antaño fue muy funcional y práctica, ¿no? Pues defendió un momento importante. Tanto es así que nuestro inconsciente sigue manteniéndola contra viento y marea, convencido de que así nos protege. No se da cuenta de que se ha transformado en una forma de tortura y represión, por ser ahora totalmente inadecuada. Por esto, jugamos con ventaja. Podemos informarle de que el tiempo ha pasado, de que ya no somos niños indefensos, impotentes y pequeñitos, sino que ahora tenemos recursos, que ahora podemos optar. Si no, nos quedamos atrapados ahí. Y esta es la más difícil de detectar, ¿eh? Vamos a hacer el autodiagnóstico, este que les dije hace un rato, cuando recién empezamos. También necesito papel y lápiz. Se llama quimeras en la retina de los ojos. Primero, tenemos que tener el deseo de mirar hacia adentro. Para poder hacerlo, es muy importante no dejarse arrastrar por la emoción. Solo podemos mirar la mente y su forma de funcionamiento cuando dejamos de exigirnos y culpabilizarnos de las consecuencias de nuestras acciones. Hay que aprender a ser objetivos. Mirar sin juzgarnos. Estas diapositivas funcionan de forma automática, independientemente de la edad, el sexo y el grado de inteligencia. No somos responsables por ellas, pues se dan a pesar nuestro, pero sí somos responsables de lo que hacemos con ellas, una vez que sabemos que están. Buscarlas, comprenderlas y alterarlas, esa sí que es nuestra responsabilidad. Y esto solamente es posible hacerlo desde el adulto. Por eso es importante ubicarme en esa postura de adulto, neutral. ¿No? El pasado está presente hoy, influyendo en todo lo que pensamos, sentimos y decimos. Son como percepciones fantasmas de ayer, que se nos cuelan en la realidad de hoy y alteran toda nuestra forma de ver y vivir el mundo. Es como un río caudaloso y rugiente, impresionante, lleno de corrientes que impregna de tal modo la retina al estar delante de un calmado río, tranquilo, no nos permite ver otra cosa que el frenético y violento movimiento del agua de esa primera impresión. Como cuando usamos gafas durante horas y cuando nos las quitamos seguimos sintiendo como que las tuviéramos puestas, ¿no? Bien. Así vamos por la vida.
incapaces de ver la realidad tal como es. Si lo que impresionó nuestra retina es un mundo pacífico, vamos a ver la vida así. Si es un mundo peligroso y violento, también lo vamos a ver así. Si vimos un teatro hueco repleto de engaños y segundas intenciones, así veremos a las personas. Nada es bueno ni malo por anticipado, pues si vemos el mundo como un lugar sin peligros ni engaños, nos comerá el león a la vuelta de la esquina. Las percepciones fantasmas son las que nos impiden aprender a defendernos. En cambio, si vemos un mundo donde solamente hay leones, vamos a andar por ahí lleno de escudos, aunque estemos rodeados de indefensos corderitos. Escudos imaginarios para peligros imaginarios. Así que aquí es importante considerar que solemos ser radicales y ver siempre dos extremos en todo. Algo bueno o malo, blanco o negro, vida o muerte. Si debido a una vivencia que tuvimos hemos sobrecargado uno de los dos extremos con una emoción placentera o desagradable, esto ya no nos deja ver la realidad tal y como es. Seremos rígidos en un sentido o en el otro, simplemente porque nuestro inconsciente quedó apegado a una imitación o una rebelión, haciéndonos incapaces de tomar una actitud adulta y coherente. De lo que se trata es de ver un león cuando hay un león y un cordero cuando hay un cordero. Manos a la obra. Papel y lápiz. Una forma sencilla de traer todo esto hacia uno mismo es tomar la lista de estos rasgos y actitudes compulsivas, ¿se acuerdan que hicimos la otra vez? Que nos perturbaban y que deseábamos alterar, ¿no? Y tratar de ver de quién aprendimos esto, prestando mucha atención especialmente a nuestros padres. Bien, todas estas actitudes compulsivas que nos perturban. Creo que era que nos sacaban de las casillas, ¿se acuerdan? No olvidemos que el niño aprendió por imitación, por eso toma la referencia de alguien. No olvidemos que también podemos estar en rebelión contra esos rasgos o actitudes, por ello son tan compulsivos. Por ejemplo, si papá gritaba y era muy exigente, por oposición yo puedo haber decidido hablar siempre bajito y me resulta muy difícil hacerme oír y respetar. Lo que no impedirá que me altere cada vez que no pueda escapar de discusiones y gritos. O bien, si lo he imitado, no pueda dejar de gritar y de mandonear a todo el mundo. Si mamá manipulaba haciéndose la víctima, puedes haberlo odiado tanto que decidiste no hacer jamás ese juego. Por rebeldía, te has hecho un fanático defensor de la justicia y de la verdad, aunque esto te haga tomar actitudes suicidas. Cada vez que te encuentras con alguien que manipula claramente, se te revuelven las tripas, porque claro, se te activa la memoria, ¿no? O si has seguido su ejemplo, por ejemplo, ser víctima, te será imposible salir del papel de víctima. Y estarás todo el tiempo quejándote y manipulando con todo eso. Así que mientras yo no tome conciencia del origen de mis rasgos y actitudes, mi padre, mi madre y yo no estaremos diferenciados. Como un cóctel en el que no sabemos dónde comenzamos y dónde acaban los ingredientes. No olvidemos considerar también que los abuelos y los tíos, algún profesor, también me pueden haber servido de modelo. De todos hemos aprendido, aunque el objeto principal de la atención del niño siempre suelen ser el papá y la mamá.
Una vez que hayas podido localizar el origen de tus actitudes indeseadas, vas a poder darte cuenta de que se trata de maneras de ser adoptadas de otros y que la misma manera que las aprendiste, también puedes aprender otras. Esto no significa que aquel rasgo o actitud salga de tu repertorio, sino que al aumentar el abanico de posibles respuestas ante una situación, vas a poder elegir la más apropiada, en lugar de responder siempre de la misma manera, de forma compulsiva. Así que hay que repasar la lista de cosas que me hacen perder los papeles o me sacan las casillas. Es muy importante que yo no juzgue eso como bueno ni como malo. O sea, que no juzgue en absoluto. Bien. Porque a veces eso que yo digo que es bueno, resulta que no es tan bueno. Justamente es eso lo que no me deja avanzar. Así que no sé, no tengo ni idea, no tengo que juzgar. Vamos a suponer, un niño que fue sobreprotegido. No tiene nada objetivo de qué quejarse. Pero esta sobreprotección puede haberle impedido experimentar la verdadera fricción con la vida, lo que se traduce hoy en falta de seguridad en las propias habilidades y con un gran miedo al mundo. La sobreprotección conlleva siempre un mensaje. No eres capaz, solo no podés. ¿No? Esas mamás que sobreprotegemos y después el niño no sabe qué hacer. Si en un momento de su infancia una niña experimentó un momento intenso de amor y de complicidad con su padre, puede quedarse emocionalmente atascada en ese momento y no puede después en el futuro reemplazar al padre por un hombre de carne y hueso. Y nadie podrá llegar a los pies del padre idealizado, ¿no? Porque ella está queriendo siempre revivir ese sueño. Las cosas buenas pueden contener muchas trampas. Por el contrario, puedes guardar gran resentimiento hacia tu padre porque era muy frío, muy rígido. Eso te produjo un sentimiento de abandono, de rechazo. Pero, gracias a ello, habrás desarrollado una serie de habilidades y habrás aprendido a resolver las cosas sin depender de nadie. O bien, te recogiste en ti mismo, desarrollando una capacidad de introspección que ahora te permite conocerte. Si mamá prefería a otro hermano, esta rivalidad puede haberte hecho llegar a obtener logros que de no ser por ello no hubiesen tenido sentido. Cada actitud causa un efecto que se puede mirar desde muchos ángulos. Seguro que eres capaz de encontrar una ganancia oculta en los hechos más dolorosos de tu infancia, pues algo muy importante te han enseñado. Y eso es lo que tenemos que descubrir, ¿no? Otra forma práctica de conocernos es localizar las grabaciones que subyacen en las reacciones no deseadas de hoy en día. Eso, manera que tengo de siempre reaccionar hoy en día que no me gusta. Bien. No olvidemos que reemplazamos las personas de nuestra infancia por las personas con las que convivimos en el trabajo, en casa y hasta en la calle. También vimos que cuanto más intenso fue el registro, más fuerte será la tendencia a la repetición. Por ello, cuando te pilles a ti mismo reaccionando de forma excesiva y descontrolada en cierto tipo de situaciones, ese será el momento propicio para transformar la diapositiva que subyace y produce ese sentimiento cristalizado. Vamos a ver 3 pasos. Paso A. La emoción es el puente al pasado. Por eso es tan importante sentir la emoción, porque es la que me conecta con el pasado.
Permite que el sentimiento se instale en mi pecho, aunque sea desagradable. Por eso hay que permitirse sentirlo, ¿no? No evitarlo. Cuando sientas que la emoción te domina, hazte esta simple pregunta. ¿Cuándo sentí eso por primera vez? Háganlo, les va a dar resultado. Cuando sientan que esa emoción, ¿no?, que no pueden controlar, cierren los ojos un ratito y pregúntense, ¿cuándo sentí esto por primera vez? Aunque no sea literalmente la primera vez, esa emoción me va a llevar a una escena accesible de nuestra infancia en la que sentimos exactamente eso mismo. Aparecerá la experiencia y podremos recordar un gran número de detalles. Lo que pasaba, lo que se dijo, quién estaba, dónde ocurría. Eso lo vamos a apuntar en un papel de manera literal, tal cual me venga. Y me voy a dar cuenta que allí es donde está el verdadero dolor, que la escena de ahora simplemente rozó una herida que parecía cerrada, pero estaba abierta. Y me voy a dar cuenta de que las personas de hoy están solamente reemplazando a los personajes de esa escena de infancia. Puede ser que sus verdaderas razones e intenciones no tengan mucho nada que ver con mi percepción, pues en realidad estoy reviviendo algo mío que ocurrió en un pasado lejano. El mero hecho de encontrar la escena y descubrir cómo se está inmiscuyendo en el aquí y en el ahora, ya va a influir en mi percepción de la realidad actual. Si puedo hacer eso, voy a pasar ahora al al tercer paso. Pero si no puedo hacer eso, voy a tener que hacer el segundo paso, que es el B. Si puedo hacer eso, paso directamente al paso C. Pero primero voy a leer el B. Si la emoción es muy intensa y me sigue embargando, difícilmente podré cambiar mi punto de vista. Este es el B, B. Es importante ahora adaptar mi cuerpo a lo que estoy sintiendo. ¿Por qué? Porque el movimiento corporal produce a nivel bioquímico diferentes neurotransmisores que transforman las emociones. Y la expresión de sentimientos provoca un aporte energético muy alto. Con todo ello, posiblemente voy a experimentar una expansión de conciencia que puede transformar el registro neuronal grabado en una escena infantil. Si tengo dolor, lloro. Si tengo rabia, grito y expreso lo que me está ahogando. Si tengo ganas de pegar, pego. Bueno, agarren una almohada, no le peguen a nadie. Pero sabiendo que está soltando el dolor, o sea, siendo consciente, ¿no? Estoy soltando todo ese resentimiento, esa rabia, contra aquella escena del pasado. No contra la de ahora, sino contra esa escena del pasado. Esto se parece a lo que explica Antonio Blay de reeducar el inconsciente, ¿no?, y de liquidar las situaciones pendientes. Tampoco contra una persona de hoy, ¿no? Si no lo hago con la mente enfocada y con toda la atención puesta en la escena del pasado, va a ser como un ejercicio que no va a provocar nada. Para eso tengo que buscar un lugar seguro y adecuado y poner energía en la expresión y en el movimiento. Puedo correr, nadar, caminar rápido, usar un deporte, para usar el movimiento corporal a mi beneficio. Cuando sienta que estoy más tranquilo y lúcido, ahora sí voy a pasar al paso C. Acuérdense que si yo podía con mi emoción en el A, pasaba directamente al C, pero si no puedo, tengo que hacer esta etapa intermedia, ¿no? En el C,
Voy a cerrar los ojos y voy a visualizar al niño que vivió esa escena. Niño o niña. Este niño encarna la emoción que yo viví en aquel momento. Entonces voy a hablar con él, con el niño, como si fuera un niño de verdad. Lo voy a traer de vuelta del pasado a la realidad. Y que se dé cuenta ese niño o niña de que ahora puede contar conmigo, el adulto, para resolver la situación. ¿Mm? Explicarle que el tiempo ha pasado, que los personajes son otros, que ya no es impotente ante ellos, porque cuenta con ella, conmigo, pues soy adulta. Y recalcarle mucho que cuenta conmigo. Es como esa frase que vimos, que ahora se las repito para que la practiquen cuando estábamos con lo de las constelaciones, que yo le decía a mi niña, vos disfrutá de la vida, que de las cosas difíciles y duras me encargo yo. Ese movimiento, ese entendimiento, provoca que mi niño se calme, ¿no? Bueno. Entonces ahora le voy a dar todo eso que no recibió a mi niño o niña. Cariño, protección, respeto, bueno, explicaciones, ¿eh? Como si fuera un niño real. Lo que el niño necesita no es cariño, sino firmeza. Si es caprichoso y exigente, tendrás que pararte con serenidad y no ceder ante sus juegos. No siempre es fácil, pues los niños saben mucho y conocen nuestras debilidades. Justamente ahí donde falla el adulto es donde el niño lo pone a prueba. No va a probarlo donde no hay brechas, sino allí donde se siente inseguro y titubea. No te queda más remedio que conquistar a tu niño o niña interior, ¿eh? Y que no te pierda el respeto. No te impongas, razona, no lo culpes, no lo recrimines, porque si no se va a escapar. Actuará como cualquier niño normal y real y solo podrás contar con él si tú, el adulto, no le fallas, si no caes en sus juegos y si asumes tu papel y tu responsabilidad como adulto. Esto no siempre es fácil, pero tu parte rebelde e indomable te va a poner a prueba y resaltará todas tus debilidades e inseguridades, dándote una oportunidad única e inigualable para madurar. Es lo que nos falta, madurar. Supongamos que tenemos dolores corporales que no tenemos idea de dónde vienen, ¿no? Bueno. Vamos a hacer lo mismo que hicimos con la diapositiva. O sea, estos pasos que les expliqué recién lo vamos a practicar, pero con el dolor corporal. Voy a sentir mi dolor corporal y hacer todos los pasos que expliqué recién. Bien. Esperen que me fijo acá. Bien. Otra cosa que vamos a hacer, que ya lo vimos en los otros dos encuentros, es descubrir cuál es mi forma de llamar la atención y buscar otras maneras de hacerlo que sean nuevas. Hacer algo que nunca hice, pero de forma consciente. Decir lo que nunca me atreví a decir. Quedarme callado si yo siempre llamo la atención hablando. Aguantar la angustia que me provoca determinada situación y pasar por ella. Respiro y dejo que pase la situación. Que antes yo explotaba, ahora tomo una actitud nueva.
Eh, Tratar de pasar todo un día sin querer llamar la atención de nadie. ¿Mm? Y observando qué pasa conmigo cuando no recibo atención de nadie. Me puedo llevar una gran sorpresa. ¿Mm? Bien. Bueno, por hoy hicimos muchos ejercicios, ¿no? Espero que los hagan, porque si no practicamos no pasa nada. Y en la próxima vamos a hablar de la pareja interna, este asunto de la pareja. Estos problemas de pareja que tenemos ahí fuera es porque nuestra pareja interna, femenino o masculino, no está sanado. Entonces entramos en un triángulo de lucha por el poder. Por eso después nos separamos, bien, no hay ninguno que nos venga bien, qué sé yo. Bueno, así que vamos a trabajar con la pareja interna en la próxima. No sé cuándo será la próxima. No digo porque la otra vez dije que iba a hacer y después no pude. Hoy me tomé el tiempo, hoy me dije, hoy lo voy a hacer y me puse ahí y lo hice. Bueno amigos, gracias a Darío, a Soledad, a Rosalinda, a Pilar por acompañarme este ratito. Y bueno, nos veremos en el próximo encuentro. Chao, hasta luego.